A veces me muero por decirle adiós al sueño que arde en mi pecho. Y me da miedo el miedo. Siento que todo se ponga feo. Y justo cuando siento que te pierdo, hay algo que sale desde mi interior. Y es ese amor que a mí me pone de buenas. Cuando te llamo no me dejas en espera. Cuando te llamo yo te cuento mis penas y no me cambias de tema. Porque tu amor a mí me pone de buenas. Se me nota desde lo exterior. Hay un cariñito muy en mi interior. La gente me ve y me dice... Hola a todos, nos da mucho gusto que puedas estar viendo este video. En el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante. Te contaremos sobre el canon. ¿Qué es el canon bíblico? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo fue que recopilaron los libros que están en la Biblia? ¿Quién lo escribió? Son preguntas que nos surgen a muchos de nosotros y yo creo que a ti también. A lo largo de la historia han surgido esas preguntas y queremos también aclararte un poco para que tú sepas de dónde proviene todo esto. Sabemos que la Biblia es el libro más comprado y leído en el mundo. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes ante estas preguntas. Así que te dejamos invitado para que veas este video hasta el final y esperamos que aclares muchas de tus dudas. El canon. Se ha considerado hasta hoy el hecho que Dios inspiró los diversos libros de la Biblia. Su espíritu guió a diferentes personas para que lo escribieran. Fue necesario que sus contemporáneos y las siguientes generaciones reunieran y preservaran los libros inspirados. La palabra canon se deriva del griego canón, que significa vara de medir. Posteriormente, el concepto de este significado cambió a normas, preceptos o principios con los que se rige la conducta humana. Con el tiempo, los escritores le dieron una acepción teológica, aplicándola a la enseñanza y después a la Biblia. Orígenes la usó para referirse a la regla de fe. Anastasio la empleó para referirse al catálogo o listas de libros reconocidos como escritura. Se llamó así también canon a la Biblia misma, ya que ella constituye el conjunto de libros de normas de fe y conducta. ¿Cuáles fueron las causas que hicieron necesaria la formación de un canon de las Escrituras? Punto 1. El mandamiento divino de conservar los escritos sagrados. La primera de estas causas fue que Dios mandó conservarlos, mandato que obedecieron los sacerdotes Josué y Samuel, así como los profetas y los escribas, por nombrar algunos. Esto se encuentra respaldado en las Escrituras. Punto 2. La destrucción de las obras literarias judías y cristianas. Una segunda causa fueron las guerras y persecuciones, las cuales destruyeron gran parte del patrimonio literario de los judíos y cristianos. Creyentes de aquellos tiempos dieron la vida para preservar aquellos libros que eran considerados canónicos. Punto 3. Y último. La proliferación de libros apócrifos. En el periodo intertestamentario y hasta los mismos días de los apóstoles, aparecieron muchos escritos apócrifos, por lo cual se hizo muy importante la necesidad de distinguir cuidadosamente cuáles eran los libros canónicos. La extensión del canon. El canon es el que considera solo los libros que fueron inspirados por Dios. Por eso es que hay diferencia de números con los demás. Por ejemplo, para los judíos está compuesto por solo 24 libros, ya que considera que el Nuevo Testamento no es parte de este. Por un lado, tenemos a los protestantes con 66 libros y por otro a los católicos que solo consideran parte de su canon a 73 libros. Determinación de la canonicidad. ¿Quiénes la determinan?
¿Por qué algunos libros fueron incluidos y otros no? Punto 1. Título. Los concilios determinan la canonicidad. La historia de Israel y de la Iglesia nos informa que el canon no fue concebido por los hombres. Los concilios simplemente confirmaron la canonicidad de los libros que ya habían sido aceptados por judíos y cristianos. Punto 2. Título. La antigüedad del libro determina su canonicidad. Algunos eruditos creen que ciertos libros por su antigüedad fueron considerados en el canon, y que por cierto fue así. No obstante, podemos ver que libros más antiguos que los canónicos no fueron incluidos en el canon. Claro ejemplo es el libro de Las batallas de Jehová y el Heiser. Otros libros, como el de Moisés y los escritos de Jeremías y de Pablo, eran más nuevos y sí fueron incluidos en el canon bíblico. Punto 3. Título. El valor religioso del libro determina su canonicidad. No se puede negar que algunos libros apócrifos como el Eclesiástico y el Pastor de Hermas tienen un grado de valor religioso. Y por contraparte es difícil de explicar que libros que están en los catálogos de libros religiosos y con inspiración divina como Esther y el Cantar de los Cantares sean considerados canónicos, siendo carentes de instrucciones de temas teológicos. Solo Dios determina la canonicidad. Según muchos eruditos evangélicos, fue Dios y no los hombres quienes determinaron cuáles libros serían canónicos. El argumento consiste en que un libro es canónico porque Dios los inspiró. Una elaboración entre Dios y los hombres. La parte divina es evidente en la inspiración de los escritos canónicos. La parte humana se ve en las adiciones, supresiones y repeticiones que hicieron los formadores del canon en los escritos inspirados. Una de las razones para la exclusión de ciertos escritos del canon puede haber sido la incorporación del contenido o resumen de estos escritos en una compilación lleva otro nombre, lo que al parecer haría innecesaria su repetición. Otra razón para excluir algunos escritos puede haber sido la selección de solo ciertos hechos y dichos consignados en las fuentes literarias con el fin de hacer un compendio de ellas. En todo caso, la omisión de ciertos documentos y la repetición de otros no significa que el canon esté incompleto o que tenga el material superfluo. Dios tuvo sin duda un propósito en ello, aunque al presente no sepamos cuál fue. ¿Cuáles son los requisitos de un libro canónico? Sabemos que los libros del canon son inspirados por Dios, pero ¿cómo fue que hombres judíos y cristianos supieron cuáles eran inspirados y cuáles no? Estos hombres que sucedieron a los apóstoles y estuvieron a cargo de este proceso descubrieron 5 principios que les guió en reconocer cuáles eran estos libros canónicos. Estos principios son que los libros canónicos tienen autoridad, que los libros canónicos son proféticos, también que son bíblicos, que tienen poder y que fueron aceptados. El primer punto nos dice que los libros canónicos tienen autoridad. Estos libros afirman ser la palabra de Dios, como por ejemplo los escritos de Moisés, los profetas y las cartas de Pablo. Por eso muy pronto fueron reconocidos por el pueblo de Dios. En cambio, aquellos que carecían de autoridad fueron considerados apócrifos. Punto número 2. Los libros canónicos son proféticos. Toda la Biblia es palabra profética. Los dirigentes de la Iglesia esperaban que las palabras de Dios fueran escritas por hombres de Dios, como lo fueron los profetas en el Antiguo Testamento y como lo fueron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Requisito de un libro canónico. C. Los libros canónicos son bíblicos. Dios estableció previamente los libros de la Biblia. Así pues, los escritos proféticos tenían que concordar con la ley y los del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Por este principio se guiaron los judíos de Berea.
para saber si la enseñanza de Pablo era de Dios. Este mismo principio de juicio lo usó Pablo para que los gálatas discernieran la verdad del error. Por esta razón, un libro que aspiraba a ser de Dios tenía que concordar con los libros ya reconocidos como canónicos. Simplemente la concordancia con la verdad revelada en el canon no era razón idónea para aceptar un libro, pero sí lo era la discordancia para desecharlo como apócrifo. D. Los libros canónicos tienen poder. Un libro tiene poder para transformar espiritualmente al hombre. Es porque es inspirado de Dios. Por no tener este poder espiritual, muchos libros fueron desechados. Entre ellos se hallan los libros apócrifos y los llamados padres de la Iglesia. Los libros canónicos fueron aceptados. No siempre los libros fueron aceptados como libros inspirados por Dios. Así es el caso de algunos libros históricos y poéticos del Antiguo Testamento, cuyos autores son desconocidos, pero su canonicidad fue establecida siglos atrás. Es necesario insistir que un libro era canónico cuando el pueblo de Dios lo reconocía. El Espíritu Santo guió al pueblo de Dios a reconocer la palabra de Dios, de los profetas y de los apóstoles. Esperamos que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.